Nosotros hemos oído Cristo, tú por mí, ¿no? Hay una alabanza inclusive que se llama Tú por mí, Cristo por nosotros. Pero la exhortación de esta mañana es que tú seas por tu hermano y tu hermano sea por ti, en una unidad. Regularmente es algo que no conceptualizamos, no lo tomamos en cuenta, pero particularmente no todo lo que tú recibes es para ti, sino lo que tú recibes y lo que Dios te da es para que tú lo vacíes en otros. Y así se forma la iglesia. Así lo hizo Cristo con nosotros. Él vació su espíritu, Él vació su palabra, Él vació su mente, Él vació su corazón. Y precisamente el propósito eterno para cada creyente es que tú y yo seamos conforme a la imagen del que nos crió, Jesucristo. Tomar la imagen de su Hijo Jesús. Y bueno, nosotros en esa misma imagen que podemos reflejar, la podemos reflejar con otros. Podemos actuar en favor de otros. O sea, el Evangelio no es de hombres solitarios, no es del llanero solitario o las personas que se van a los montes aislados, sin ninguna gente. El Evangelio es a través de una comunidad. Somos un órgano, no un organismo, somos un órgano vivo. El órgano vivo requiere de otras cosas y ese órgano beneficia a otros en un cuerpo, beneficia a otras partes del cuerpo y todas las partes, el resto de las partes del cuerpo benefician también ese órgano. Entonces, esta es la idea, mis amados, que debemos de plasmar. Vamos a hablar acerca de algunos dones, pero no se trata de centrar el mensaje en esos dones, sino más bien en los dones, por supuesto, tener una definición, tener un concepto claro de qué significan, pero al mismo tiempo esos dones, ¿para qué me sirven a mí? ¿Para qué le sirven a mi hermano? Porque son para edificación de la iglesia. Por eso el título es uno por otro. Y la persona que está atrás, que está adelante, que está al lado, que está hasta allá, que está hasta acá, que está al frente, que está en medio, todos somos los unos por los otros. Por eso la Biblia dice que oremos los unos por los otros, que nos toleremos los unos a los otros, que nos unamos, ¿verdad? Todos nosotros. O sea, todo esto habla de un grupo, de una congregación, de un organismo vivo, que estamos unidos. Tú y yo no podríamos estar bien si no tuviéramos pulmón, no tuviéramos riñón, no tuviéramos corazón, no tuviéramos cerebro, no tuviéramos dedos, ojos, manos, boca. Todo, absolutamente todo lo que tú tienes, tiene un valor incalculable. Yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí, yo creo que ninguno, no sé si por ahí algún osado, pero que te dieran $1,000,000 y te dijeran, a ver, te voy a comprar, pero tengo que cortártelo con una de esas tijeras polleras, ¿no? Tengo que cortarte nada más hasta donde llega la uña y te vas a ganar $1,000,000. Digo, a lo mejor por ahí alguien dice, no, pues a mí sí me viene bien la lana y pues adelante, ¿no? Pero difícilmente alguno de nosotros haríamos eso. Porque esta parte chiquita, aunque sea del dedo chiquito, aunque sea del pie, en el pie para que no se nota, ¿no? Pues a ver, no te doy $1,000,000, pero porque no los tengo, pero tampoco te lo cortarías. Y con esto, mis amados, lo único que quiero que tengamos claro es que tú necesitas de cada uno de tus hermanos que están aquí. No solamente los que te caen bien, no solamente tus mejores amigos de aquí de la congregación, con los que más relación tienes, sino aquellos que tú no conoces, que tú no has tratado, tienen muchas cosas de parte de Dios que tú puedes recibir de ellos. Y también tú tienes cosas de parte de Dios que tú les puedes dar a ellos. Y todo esto en el vínculo del amor. El objetivo es que nosotros, tú y yo, procedamos a integrar el cuerpo de Cristo conforme a los dones recibidos por gracia. Es decir, hacer una mezcla maravillosa. Una mezcla maravillosa donde tú vas a poder ser bendecidos por personas que tienen la capacidad, una capacidad dada por Dios para la enseñanza, otros para la música, en algún instrumento, algunos con su voz,
algunos con su servicio, algunos con su diligencia, algunos presiden, algunos administran, otros organizan, otros son buenos con la tecnología, otras personas igual para que este lugar esté bonito, esté limpio, que el pasto esté perfectamente presentable. De repente, pues a lo mejor no hay aquí alguna persona, pero entonces con lo que juntamos todos podemos a lo mejor pintar o reparar alguna parte. El caso es que, mis amados, es importante que nosotros estemos integrados en el cuerpo de Cristo, porque dice la Escritura, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, esto nos habla también de una unidad, no puede haber una cabeza solitaria. Imagínense que un día llegaran aquí puras cabezas, la cabeza de Saúl, la de Gladys, la de mi tocayo ahí, híjole, pues hasta diría que narco anduvo por aquí, ¿no? La pura cabecita, o el cuerpo sin cabeza. O sea, no es posible. Estas analogías, esta enseñanza es para que nosotros entendamos que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos ese cuerpo. Y el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, y el propósito de la cabeza es bendecir al cuerpo. Entonces, hay muchas enseñanzas y particularmente si hacemos una semblanza de lo que vimos hace 8 días, vemos que la palabra de Dios por medio de Pablo llama a que todos los creyentes respondamos a su misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios, es decir, a una vida completamente entregada a ti. ¿Por qué? Porque Él dice que presentes tu cuerpo, ya individualmente. Este es un llamado individual, que para que esta concertación, esta unidad se pueda llevar a cabo, cada uno de nosotros tenemos que hacer esta parte: presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esa es tu mejor forma de adorar. Es un acto de adoración. Es un acto donde tú manifiestas esa adoración que tienes para con Dios. Este cuerpo vivo lo conviertes, cuando lo entregas en sacrificio vivo y santo, es una adoración lógica y es una adoración verdaderamente espiritual. Y vemos cómo amorosamente Dios a través de su palabra no exige. Fíjate qué hermoso, no exige, ruega. Como la rogativa que viene en 2 Corintios capítulo 5 del versículo 19 en adelante, dice que Dios rogando, reconcíliate, usando tu vida y la mía, para que a través de nosotros Dios ruegue a las personas que se reconcilien con Dios. Dios, mis amados, es un pacificador. Tú fuiste llamado también a llevar la paz. La Biblia dice que en cuanto de ti y de mí dependa, sigamos la paz. Y que busquemos la paz todos, y la paz entre nosotros. Y si tú no tienes paz con tu hermano, escúchame bien, tampoco tienes paz con Dios. Porque la Biblia inclusive dice que si tú vienes al altar, vienes a la congregación, vienes a la iglesia, y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, que primero la ofrenda que traigas no se refiere a dinero. Puede ser tu adoración, puede ser tu diezmo, tu ofrenda, puede ser pues lo que tú vienes a hacer aquí como siervo, tu servicio, lo que vengas a hacer, lo que vengamos a hacer, simplemente hasta para escuchar la palabra, nada más, o para predicarla. Pero en el camino te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, que primero dejes tu ofrenda y luego vayas y te reconcilies con tu hermano. Ya que te reconciliaste con tu hermano, entonces sí, toma tu ofrenda y sí, tráemela. Vean qué importante, mis amados, las relaciones los unos con los otros. Por eso el Señor, antes de estas relaciones, nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nosotros
Tenemos lo nuestro, somos canijillos, tenemos cosas muy particulares, somos resentidos, somos orgullosos, somos soberbios, nos creemos merecedores, prescindimos, no debería de ser, del trato que los demás nos den para que nosotros les correspondamos de manera correcta, y Dios no nos pide eso. Por eso recuerda las misericordias. La Biblia dice que a los que predestinó, o sea, nosotros por su gracia somos predestinados. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Fuimos elegidos. Hay una elección. Y en esa elección, en esa predestinación, al que predestinó lo llama. Fuimos llamados también. Al que llama es justificado. Fuimos justificados también, gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo. Y el último punto y el final para todo creyente es la vida eterna. Seremos glorificados. Este cuerpo de muerte será glorificado y recibirá un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, no corruptible, precisamente para que podamos estar delante de la presencia de Dios. Te dije un pedacito de las misericordias, pero también fuimos perdonados, también fuimos reconciliados, también el Señor nos dio su Espíritu, también el Señor nos entregó su palabra, también el Señor, que es benevolente, te entregó esa benevolencia, porque a través de esa benevolencia quitó la dureza de tu corazón y veniste a los pies de Cristo. Te adoptó dentro de su familia, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Nos da vida eterna y mucho más. Y aparte de esto, que regularmente no lo consideramos, yo creo que todos nosotros tenemos de manera muy particular algún acto de misericordia que Dios tuvo para contigo. Algo que tú recuerdes. No, pues yo hice esto y la consecuencia natural de haber hecho esto, pude haber embarazado, pude haber quedado embarazada, pude haber generado un dolor inmenso a mis padres, pude haber manifestado una traición, o sea, tantas cosas que nosotros hemos llegado a vivir, donde Dios en su gracia y en su pura misericordia nos liberó, porque tuvo compasión y nos otorgó misericordia, y no tuvimos las consecuencias que nosotros deberíamos de haber tenido. Por eso esas misericordias son importantes para Dios, y por esas misericordias de parte de Dios hay una rogativa. Y aparte de esa rogativa, te exhorta también a que no tomes la forma de este mundo, porque es la forma natural que tú y yo actuamos. El mundo, dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos. Pero hay deseos en el mundo que me seducen, que te seducen. Hay cuestiones en el mundo que te atraen y me atraen. Y Dios lo sabe. Por eso dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera de nosotros que ama el mundo, el amor del Padre no va a estar en él. Porque el mundo nos separa, y por eso la Biblia dice que no nos conformemos a este mundo, porque es un mundo caído. ¿Qué tenemos que hacer? Transfórmate, metamorfosis. Un cambio desde tu interior hacia afuera. Un cambio interno, un cambio en tu mente, un cambio en tu corazón. Debes de renovar con la palabra tus pensamientos. La manera de actuar va a ser coordinada por la manera de pensar. Normalmente no actúas así como nada más por el estilo, así como si tú no lo pensaste. Cuando una persona adultera, no es que de repente, ay, no, mi amor, de verdad, pues apareció esta mujer aquí y por eso adulteré. Eso no pasó. Eso fue algo maquinado, fue algo que de alguna manera el diablo, la carne, los deseos de los ojos generaron en tu corazón o en el mío, y produjo esa situación que te aparta de Dios. Y eso es un ejemplo. Puede ser un robo, puede ser un acto de violencia. ¿Cuántos actos de violencia donde nada más una persona pretende golpear a otra
o decirle, insultarla, se genera un circo terrible y tremendo y acaban hasta muertos. Hay balazos o sin pistolas, sin nada, una caída, un golpe malo y la gente muere. Y la gente en un acto después de haber llevado una vida pacífica, acaba en la cárcel. ¿Cuántas personas hay en estas circunstancias? En actos pasionales. Una persona totalmente tranquila, pero se entera de una infidelidad y en esa pérdida del sentido común va, agrede a la otra persona y la otra persona muere. Mis amados, tenemos que renovar nuestros pensamientos, ser transformados, una metamorfosis mediante la palabra. De esta es la única manera en la que podemos discernir, vivir y experimentar la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y sí, la palabra de Dios, vivida, ¿verdad? Practicada. Decíamos anteriormente, el domingo pasado, practica lo que conoces de la Biblia, practícalo. Si no estás muerto, el conocimiento envanece, la letra es muerta. No sirve de nada lo que conozcas, de nada sirve que sepas lo que Cristo dice si tú no lo vives. La Biblia nos dice en Santiago y nos exhorta a ser hacedores de la palabra. Esto, mis amados, no es una acción intelectual, sino es algo práctico. En lo práctico, todos nosotros debemos primeramente, si ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora, en este momento vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia nos llama a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Tiene que haber una negación de tu yo, de tú. Tienes que negarte a ti mismo. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Después de negarnos, entonces tomar nuestra cruz y seguir a Cristo y servirle, sirviendo a los demás. La verdadera transformación, mis amados, se manifiesta en el corazón y se refleja en la vida que tú llevas o que tú desprendes para con los demás, en esa imagen que tú desprendes de Cristo para con los demás. Y pones en práctica, como yo te decía, todo aquello que tú ya sabes que debes de hacer. ¿Cuántas cosas sabemos que debemos de hacer, pero no las hacemos? Cuando empezamos a hacer estas cosas, es cuando verdaderamente tú y yo empezamos a tener cierta madurez espiritual. Si no puedes tener 20 o 30 años en el Evangelio y vas a ser un inmaduro, vas a ser un creyente carnal, que vienes a la iglesia, te llenas de conocimiento, pero no pones en práctica nada, o tienes años y años y años aprendiendo, conociendo, y por ese conocimiento piensas que ya mereces algo en la congregación, pero nadie merecemos nada, mis amados. No, yo ya debería de ser pastor, ya tengo 30 años en la antigüedad, no tiene que ver absolutamente con el llamado. Hay personas que jóvenes y en un llamado inicial, Dios los pone a hacer grandes cosas. El llamado de David era un adolescente, pero no todos empezaron a servir a Dios siendo adolescentes. Podemos ver a Nicodemo, que era un fariseo ya de cierta edad, con cierta experiencia, y particularmente pues él no era ninguna persona joven, pero vemos que vino Jesús de noche, le fue predicado el Evangelio y le dijeron que si él no nacía del Espíritu no podía ver el reino de Dios. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer, y en esa madurez es como nosotros vamos a manifestar lo que Cristo realmente está haciendo en nuestra vida. La compasión, mis amados, es un sentimiento de empatía y preocupación por el sufrimiento ajeno. Cuando alguien tiene compasión de otra persona, tiene un sentimiento empático y de alguna manera ese sufrimiento ajeno como que te puede y te aflige. Y la misericordia
es la acción que se toma para aliviar ese sufrimiento. Tú y yo estábamos sufriendo por la esclavitud del pecado. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí. Muchas misericordias. Muchas cosas que hicimos y que vivimos que no eran congruentes con el Evangelio. Muchas personas, lamentablemente, si oímos de gente que ya tiene tiempo y que tiene un cargo en alguna congregación, y lamentablemente, yo estoy seguro, y Dios te habla, que dejes tu doble vida, porque algunas personas de aquí tienen una doble vida. Yo no sé quién sea, no quiere decir que le esté tirando el ladrillazo a alguien, ¿no? Ni conozco quién sea, pero estoy seguro que hay personas que tienen una doble vida. O sea, tienen una vida aquí y tienen una vida completamente afuera. Pero Dios puede tener compasión de ti, porque ese es su sentimiento. Y la misericordia de Dios es la que surge de ese sentimiento. Si tú esto lo recibes de gracia, cuando una persona se equivoque contigo, tú debes de estar consciente que requiere misericordia. Porque a lo mejor tú tienes un entendimiento que esa persona no tiene. Y a lo mejor esa persona tiene hasta más tiempo que tú. Puede tener 30 o 40 años en el Evangelio, y hay personas absoluta y totalmente inmaduras. Y puede haber personas que tienen 2 o 3 años en el Evangelio y con una madurez extraordinaria. Una madurez extraordinaria. Hay jovencitos aquí con una madurez extraordinaria y están en un proceso de maduración. David era jovencito, era fue ungido por el profeta Samuel, pero no ejerció su reinado de inmediato. Inclusive vivió persecución mucho tiempo, porque en la aflicción o en las diferencias con otros, con su rey en este caso, él siempre lo honró, él siempre no dijo: Dios libre mi corazón de poner manos sobre el ungido de Dios. Y tuvo oportunidad de matarlo y que se acabara su persecución. Simplemente le cortó un pedacito de la tela y le mostró que lo tuvo en sus manos. Pero él nunca actuó en contra del propósito que Dios tenía, y él desconocía cuál era el propósito eterno para la vida de Saúl. Así que tú no actúes en contra de la gente. Todo lo que tú hagas tiene que ser a favor de la gente. Y no es que tú seas el maestro, el que corriges o el que enseñas lo que debe de hacer. No, es que yo lo estoy corrigiendo. Dice la Escritura que nosotros que somos espirituales, con amor y mansedumbre, corrijamos con ese amor y mansedumbre a los demás. Porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. En el versículo 3, que es en el que iniciamos esta porción de la Escritura, vamos a ver hasta el 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo, y está hablando de esa gracia que les dada. A cada cual entre ustedes está hablando de algo que por esa gracia que Dios le dio, a cada cual de los que está hablando les exhorta a que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y es una exhortación actual para nosotros. No tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos de tener. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Y cómo empieza el libro de Romanos? Pablo, siervo de Jesucristo, primero es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, y apartado para el evangelio de Dios. O sea, él ya se sabía apóstol. Él se presenta a los romanos, es el capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Estamos ahorita hablando del 12:3. Ya escribió bastante, pero él se sabe que es un apóstol. Sabe que a él se le otorgaron dones y que tiene autoridad, pero que esas son dádivas divinas. Él se sabe, a pesar de
de ser el hombre de los más brillantes, de los más espirituales, de todas las épocas y de todos los personajes bíblicos que menciona la Escritura, que tuvo más revelaciones que ningún otro, que escribió más o menos la mitad del Nuevo Testamento, y que Dios mismo fue tanto lo que le fue revelado que tuvo que poner un aguijón en su carne para que no se llenara de soberbia. Porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia estorban al crecimiento de todo creyente. Esto debemos desecharlo siempre. El favor divino, mi amado y mi amada, es inmerecido. Él sabía que era apóstol y que tenía autoridad espiritual. Pero él dice a los demás que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. ¿Y qué significa un más alto concepto? Es pensar más allá de lo que conviene. Es una autoestima inflada, crecida, es una arrogancia. El orgullo espiritual sin excepción, escúchame bien mi amado, escúchame bien mi amada, el orgullo espiritual rompe la unidad en el cuerpo de Cristo. Y siempre va a presentar, una persona que tiene orgullo va a presentar o va a exhibir una mente, un corazón no renovado. Eso es lo que hace el orgullo. En Romanos 11, es decir, un capítulo antes, Dios preparó tu corazón y el mío, y en toda la Biblia hay mucho de esto, muchísimo de esto, pero nada más en Romanos 11, 18, la segunda parte del Romanos 11, 20 y la primera parte de Romanos 11, 27, hay tres palabras que tienen que ver con el orgullo, con la arrogancia, con la soberbia, con la altivez. La primera es no te jactes, en Romanos 11, 18. Hay una advertencia de parte de Dios, que no nos jactemos. La segunda advertencia en el 20 dice que no te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas. Y la tercera es que no seas arrogante. Las tres tienen que ver con la soberbia y con el orgullo, porque es el mayor estorbo u obstáculo y enemigo para el servidor cristiano. No hay otro obstáculo más grande. Nada más recuerda esto, el servidor de los servidores más grande tuvo por nombre en algún momento, se llamó Lucero, ángel de la mañana. Si tú lees en Ezequiel y lees en Isaías, tú vas a ver la descripción de cómo fue creado este ser maravilloso. Pero él alguna vez dijo, subiré al cielo. O sea, él ya está hablando que la posesión que Dios le había otorgado no le era suficiente, su orgullo, su arrogancia, su soberbia. Ahí empezó. Y junto a las estrellas de Dios, gravísimo lo que viene, haré mi trono. Él definió hacer un trono. El trono es un lugar de mando, es un lugar de dirección, es un lugar de honor que no le había sido conferido. Él tenía muchas cosas privilegiadas, era un querubín grande y protector. Dirigía la alabanza de las cortes celestiales en el cielo. Pero dice la Escritura que justamente esto, dice que él fue todo eso hermoso y maravilloso hasta que se halló en él maldad. Mi amado y mi amada, si hay algún indicio de maldad, de orgullo, arrogancia, soberbia en tu corazón, acuérdate dónde se originó. Y al ser o de los seres más poderosos creados por Dios, lo acabó destruyendo, porque lo hizo crecer, no lo detuvo, no pidió perdón, nunca se arrepintió. Y muchos de nosotros, a través de todo esto, nosotros nos sentimos superiores, nos pensamos indispensables y caemos en la trampa de usurpar la gloria, porque la quieres, buscas el aplauso, buscas el reconocimiento de la gente. Mis amados, la gloria siempre es para Dios. Siempre.
No puedes tomar ningún pedacito de esa gloria, porque toda la gloria, toda, eso dice la Biblia, toda la gloria le pertenece al Señor. Así que cuando tú haces algo para tener algún tipo de reconocimiento, estás tomando gloria, eso no es bueno. La gloria es para Dios. Todos los días, cuando amanezcas, pídele al Señor un corazón manso y humilde, porque es el antídoto para la soberbia, para la altivez y para el orgullo. Por eso Cristo no dijo: aprende a resucitar muertos, aprende a sanar leprosos, a darle vista a los ciegos. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a suceder? Vas a tener descanso en tu alma, donde están tus emociones, donde se alborota el ego, la soberbia, la altivez, el orgullo. Pero mi amado, algo muy importante, cuando por la gracia de Dios valoramos esa gracia y valoramos esa misericordia, esa misma gracia y esa misma misericordia valorada en tu corazón va a generar y va a producir un fruto de humildad, un fruto de gratitud, porque vas a saber y vas a estar consciente que en términos generales tú absolutamente por ti mismo no eres nada. Y esa es la verdad, mis amados. Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Puedes vivir 90, a lo mejor hasta 100 años. No sé si alguna persona de aquí, si Cristo no viene antes, viva 100 años. O 90 siquiera. No sabemos. Pero son un chorro de años. Yo cuando veía la edad de mi mamá decía: híjole, qué flojera, pero ella estaba bien. Yo digo: bueno, si vivo, Señor, ayúdame a que yo llegue bien, no dependiendo de otros y cosas así, que bueno, eso quisiera, ¿no? Y entonces ese fruto de humildad y de mansedumbre, ese maravilloso fruto, permite que tu corazón y el mío se sometan a tu autoridad. La autoridad es Cristo, y hay autoridades puestas por los hombres, tanto socialmente como en las congregaciones. Y tú respetas entonces a la autoridad, y la autoridad humana también se puede equivocar, pero tú la respetas porque es la autoridad que Dios ha establecido. Y podemos ver y pasar y ver un ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Y Pablo decía: y reconociendo la gracia que me había sido dada. O sea, Pablo no habla de sus atributos personales, no habla de sus características humanas, su intelecto, su sabiduría, el conocimiento de la ley, todo este tipo de cosas, no habla de eso. Él simplemente habla de la gracia que le fue dada. O sea, no es algo que él consiguió, es algo que le fue dado. Lo habla con toda claridad y menciona 3 personajes: Jacobo, Cefas, llamado Pedro, y Juan. Y los menciona a estos como columnas de la iglesia, es decir, los líderes principales en ese momento en la iglesia de Jesucristo. A pesar de que él, con los 3 juntos, inclusive Juan, que tuvo también el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Pero ni siquiera Juan había recibido tanta revelación como él. Y Pedro y Jacobo, que en algún momento Jacobo no había reconocido a Cristo, pero era el líder de la iglesia de Jerusalén, y él lo consideraba una columna, un líder, de los líderes principales de la iglesia. Y él habla que le dieron a él y a Bernabé, su compañero de batalla, uno de los compañeros de batalla, de los muchos que tuvo, le dieron la diestra en señal de compañerismo, es decir, le dieron el banderazo de salida para que él pudiera servir en un área que requería la autorización de las personas que estaban sobrevelando como pastores, porque dice la iglesia, dice la Biblia, que los pastores velan por las almas
Y dice la Escritura, y perdón, no estoy hablando de mí, es lo que dice la Escritura, que los tengamos en alta estima. A los ancianos de la iglesia, a los pastores. Y él estaba esperando que es esa señal de compañerismo. O sea, él se sabía que en ese momento no era compañero, pero si ellos le decían, órale, dale, compañero del evangelio, compañeros del servicio, para que fuésemos a los gentiles y ellos por su cuenta a la circuncisión, es decir, con los judíos. Pero aquí dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. O sea, le dan una instrucción específica, porque ellos con la autoridad de Dios sabían las necesidades de la gente. Y le pidieron que se acordaran de los pobres. Y podemos hablar de dos cosas, dos fuentes de esta, con dos connotaciones: la pobreza económica, pero también la gente que es pobre de espíritu, que es humilde, y que por esa humildad luego es delegada y desechada, pero exaltada por Cristo. Porque dice, humíllate delante de la presencia de Dios y Él te exaltará. Entonces, para no equivocarnos con unos y con otros, pues yo creo que estas dos áreas, la pobreza económica y la pobreza de espíritu, podemos abrazarlas nosotros como creyentes. Y él comenta esta instrucción, esta orden, este mandato de sus autoridades, dice, procuré con diligencia hacerlo. O sea, lo hizo. Y qué difícil, ¿no? Que cuando a nosotros nos dan instrucciones y cuando estamos acostumbrados a darlas nosotros por nuestro trabajo, por lo que hacemos en donde nos desenvolvemos, pero él, a pesar de haber sido eso cuando estuvo en el gremio judío y era un perseguidor de la iglesia, ahorita se somete a lo que estas personas y líderes de la iglesia le indican. Y luego sigue diciendo la Escritura, dice que pensemos con cordura, es decir, pensar con sensatez y tener un juicio sano. No es otra cosa. La humildad, mis amados, no es que tú pienses mal de ti mismo. Es un extremo que no tiene, yo soy nada, soy un gusano y digo, algunos sí, yo me comporté como gusano, pero no me andaba luciendo que yo era un gusano. Yo me quería que la gente viera otra cosa cuando no era de Cristo. O aún en un momento dado, no desde que empecé a conocer la palabra, quiere decir que inmediatamente brotaron todos los frutos en mi persona. Lamentablemente tengo muchas cosas de las cuales avergonzarme, pero Dios tuvo paciencia de mí y tiene paciencia contigo. Pero ya es momento que nosotros digamos, Señor, ya, que se acabe esa paciencia que me tienes, yo quiero ser transformado. Entonces la humildad es pensar correctamente a la luz de la gracia de Dios. Esa es una definición bonita, pensar correctamente a la luz de la gracia de Dios. Por lo tanto, mis amados, no negamos los dones, pero tampoco los exageramos. Como creyentes verdaderos sabemos y reconocemos que sin Cristo no somos absolutamente nada. Y en esta exhortación no nada más es con la gente, los siervos y los adultos en la iglesia. En 1 Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 9, dice, igualmente jóvenes. Aquí está hablando a los jóvenes. Los niños son instruidos, los jóvenes, los adolescentes ya pueden ser enseñados. Entonces dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. No es a personas con canas en la cabeza o viejitos, como yo comprenderé. No se refiere a la edad, se refiere a las personas con cierta madurez en el Evangelio y que Dios ha puesto y les ha dado cierta autoridad. Dice estar sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la rebelión está ligada al corazón del muchacho. Por eso les habla que se sujeten. Regularmente suelen rebelarse a los padres, suelen rebelarse a la autoridad, y aunque sea la autoridad que tienen en cualquier área los chavos, pues también suelen rebelarse a esa autoridad.
Y dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos es que ya fueron vestidos de humildad, pero dice, revístete, vuélvete a poner ropas encima de humildad, porque te hace falta y nos hace falta a todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, siempre que estemos de soberbios, vas a encontrar un tope en tus oraciones, van a pegar en el techo, no van a llegar a Dios, van a estar aquí, se van a quedar contigo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, no tú, ni otra persona, no el aplauso de la gente, para que Él te exalte cuando fuere el tiempo. O sea, porque luego nosotros queremos así, yo ya quiero, yo ya siento que debo ser pastor. Ya tomé 2 veces el discipulado, ya me aprendí los versículos que me dejaron, hice todas mis tareas y nada más en tal módulo tuve este error y en otro tuve este error y eran nada más 1 o 2 errores. Qué bueno, gracias a Dios, vas bien. Pero espera el tiempo de Dios, echando toda su ansiedad, porque esto genera ansiedad. Ansiedad, y esa ansiedad te puede llevar al protagonismo, a que el protagonismo se establezca en tu persona, porque Él tiene cuidado de ti, o sea, Él te está cuidando. Cuando no es el tiempo, es porque Él te está cuidando. Hay un tiempo específico para cada uno de nosotros. Mis amados, yo empecé viejo con todo esto que estoy haciendo viejo. Ya no era un chavito, porque fui duro de servir, muchas cosas que desafortunadamente irrumpieron el propósito de Dios en mi vida. Pero a Dios no se le salió de las manos. Él sabía perfectamente, bueno, pues te lo pierdes, en lugar de empezar chavo, pues vas a empezar viejo. ¿Quieres empezar chavo? Pues aprende rápido. Las tribulaciones, flojito y cooperando, para que rápido pasen y aprendas y seas enseñado. Y nos sigue diciendo la Escritura, ser sobrios y velad. O sea, sobrios, conscientes, congruentes, lógicos, objetivos, y velad, o sea, está atento, siempre atento. Y te habla el Señor de algo que debes de tener cuidado, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que en los mismos padecimientos, lo que tú tienes, lo que tú has padecido, se van cumpliendo en tus hermanos, en todo el mundo. O sea, cuando tenemos un problema decimos, ay Señor, tú solo te crucificas, te pones tu coronita de espinas y te pones tus clavos. Pobrecito de mí, cuánto sufro, qué bueno soy y cuánto sufro. No, mi amado, los sufrimientos que tenemos, hay gente que los tiene cuadruplicados. En Haití, si no me equivoco, la capital es Puerto Príncipe, les dieron un ultimátum. Ahí en la capital, en las iglesias, para que los pastores dejaran las instalaciones, y los pandilleros amenazaban con matarlos. Y no es amenaza, lo han hecho. Es un lugar ingobernable, lleno de maldad. Iglesias de 50 años pensando en cerrar sus instalaciones por tanta maldad. Nosotros no estamos así, mis amados. Venimos con la concha de aquí a la esquina, como si nada. Nos sentamos, encontramos un ventilador, una sillita cómoda, el lugar limpio. Si se te ocurre ir al baño, vas y lo vas a encontrar limpio, el césped cortado, vas a encontrar personas guapas aquí en la entrada y allá en la otra entrada, y otras personas también guapas ahí vendiendo agüitas frescas y todo eso para ayudar al bolsillo de los padres y que puedan mandar a sus hijos en avión y vayan a un campamento juvenil. Y luego los matrimonios, pues podamos también ir al retiro matrimonial, etcétera. En 1 Corintios capítulo 8 versículos 2 y 3 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. La Biblia en Corintios 13, 1 Corintios 13 dice que ahorita conocemos en parte conocemos,
Va a llegar el día en que inclusive conoceremos cómo fuimos conocidos. Dice, porque Dios dice, a los que conoció también los predestinó. Entonces, ¿cómo fuiste conocido? Es un misterio, es una soberanía de Dios. Pero fíjate lo que dice la segunda parte de este verso, el capítulo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La Biblia dice que el que ama, guarda sus mandamientos. Cristo también en otra porción de la Escritura dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar cerca de Él? Sé una persona obediente. La obediencia es el estímulo en tu corazón y en tu mente para que tu cuerpo sea presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Entonces serás conocido por Él. Cuando estaba una persona que había visto los apóstoles, estaba tratando de echar fuera a un demonio de otra persona. Dice, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuro que salgas de este cuerpo. ¿Y qué le contestó el espíritu inmundo o el espíritu demoníaco que estaba expulsando? A Jesús conozco. Fíjate qué bien, a Jesús conozco. El mismo demonio sabe quién es Jesús y sé quién es Pablo. ¿El diablo sabe quién eres tú? A Jesús lo conoce, pero ¿sabe quién eres tú? ¿Eres un hombre obediente, una mujer obediente? ¿Honras la Escritura con tus actos? ¿Presentas tu cuerpo en sacrificio vivo y santo? Esa es la diferencia en la Escritura. Pero tenemos un ejemplo también en Diótrefes, que dice, si ese dónde lo sacaste. Pues es un hombre que, si vas a tener un hijo y quieres ponérselo, pues allá tú. Diótrefes, en Tercera de Juan, ahí viene. Este hombre, lamentablemente, es conocido en la Biblia porque es un hombre que se rebeló a la autoridad. Es un hombre que quería servir y entonces buscó protagonismo para ser visto y reconocido por los demás. Era egoísta, fíjate todas las características. Este es el peligro de que empecemos a hacer algo antes de tiempo o que no tengamos la dirección espiritual correspondiente. Nosotros no empezamos aquí hasta que no tuvimos la dirección espiritual correspondiente de nuestros pastores. Como yo les decía, cada 8 días, cada lunes yo me reúno y una vez al mes yo me reúno virtualmente con mis pastores para entregar cuentas, platicar, decir todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos viendo, cuándo se bautiza la gente, cuántos vamos a ir a los matrimonios, qué problema tenemos, qué necesidades de oración, todo eso. Porque tenemos que someternos a nuestras autoridades. Esta persona no lo quiso hacer, buscaba ganancia personal, se promovía a sí mismo, te lo repito, Diótrefes. Si quieres anótalo por si tienes un hijo y quieres ponerle Diótrefes, pues ahí está, que no se te olvides con F al final, no al final, las últimas 3 letras, Diótrefes. Se promovía a sí mismo, no servía a los hermanos sino a su propia causa. Practicó absolutamente todo lo opuesto a la bondad y a la hospitalidad con los siervos de Dios, con los que debía ser hospitalario y debe ser bondadoso. Aquí tienes las personas con las que tú y yo tenemos el compromiso de ser hospitalarios y ser bondadosos. Su orgullo pretendió desacreditar la autoridad del apóstol Juan, que no se le había autonombrado esa autoridad, sino Dios se la había dado. Hizo todo lo opuesto a la bondad y el amor que Dios demostró a través de la vida de Gallo. Gallo es otro nombre, no es un gallo, no se refiere a un animalito, Gallo, es un nombre. Y lo puedes ver ahí en Tercera de Juan 1:1 y los primeros 5 versículos te habla de Gallo. Cada creyente, mis amados,
ha recibido, según la Escritura, una porción de fe suficiente y precisa para cumplir el llamado y para cumplir la función que tenemos en la iglesia. Dice la Biblia en Efesios 4:7, dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios, mis amados, sin lugar a dudas nos da la capacidad espiritual para ejercer los dones que Él mismo te ha asignado. Dios nos dio una medida de fe. Esa medida de fe, mi amado, quiero decir algo bien importante, no es para competir, no es para que tú compitas con tu hermano, sino es para contribuir con tu hermano y usar esos dones que tú tienes para con la persona que te cae mal. Porque con el que te cae bien, pues es bien fácil que charles, platiques, te lleves bien y hasta quieras darle de más porque te cae bien, te llevas bien con esa persona. Eso no es malo, pero justamente te digo que lo hagas con aquellas personas con las que no te llevas tan bien. Pero esas personas con las que no te llevas tan bien también otorgan algo que tú no ves y que es de bendición para tu vida. En el versículo 4 de Romanos 12 dice: porque de la manera en que un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí el Señor establece esa analogía que yo te había dicho y te habla de un cuerpo. Y ese cuerpo dice que tiene miembros, tiene brazos, tiene dedos, un cuerpo tiene orejitas, tiene ojos, tiene nariz, tiene pies, deditos en los pies, tiene rodillas, todo funciona, todo sirve. Me ha pasado así, me pasó la semana pasada, que me paré en la noche, porque tomé mucha agua, me paré al baño, y cuando me quiero parar, como que siento que me rechino una rodilla y digo: chihuahua. Y ya no es que le falta aceite, es problema de fe, problema de fecha de nacimiento. Y ni modo. Pero te das cuenta que la rodilla así como que me rechinaba y no podía caminar bien. Y el baño lo tengo en la casa de ustedes, lo tengo como a 10 pasos. O sea, no son muchos. Pero en el primero y en el segundo y en el tercero, pues no cambié. Y fui cojeando al baño. Porque un pedazo de mi rodilla por dentro, algo no me... Ya luego al ratito amanecí bien, quién sabe qué pasó. Pero así, cuando algo del cuerpo pequeñito, chiquitito no funciona, nosotros tampoco vamos a estar bien. Porque así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Muchos miembros, pero somos parte de ese cuerpo. Y el pulmón y los riñones y el corazón, de la misma manera, acompañaron a la rodilla que no estaba en buenas condiciones, la acompañaron al baño. O sea, no se separaron. Es lo mismo, mi amado, que tú y yo tenemos que hacer. En Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hay una actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Te habla de todo un cuerpo, pero este cuerpo está bien concertado, de la palabra concierto. El teclado suena de tal manera que cuando el violinista no lo está tocando él mismo, alguien toca el teclado, otro toca el violín, otro toca el clarinete, otro toca el cello, etcétera, y todo, cada quien con sus notas y con su sonido particular, hacen un concierto que suena hermoso, que puede llenar el Auditorio Nacional o el Palacio de Bellas Artes o cualquier lugar del mundo, porque cada uno, haciendo su función, hacen que todo suene bien, que todo se vea bien, que todo funcione bien. Eso es lo que tienes que hacer dentro del cuerpo. Por eso es importante que nos sembremos, no que vengas de visita, que tomes un compromiso con Dios para que digas: yo soy de Cristo, ahí voy a estar. Porque te voy a decir una cosa, la gente no entiende, muchos, yo no digo que todos,
pero que la misma responsabilidad que yo tengo domingo a domingo de venir a predicar la palabra de Dios es la misma responsabilidad, porque yo la responsabilidad la tengo con Dios, de predicar el evangelio con la gente. Pero tú tienes la misma responsabilidad también con Dios de venir a escuchar la palabra o desarrollar la función, el trabajo o la labor que tú has venido desarrollando por tiempo atrás aquí. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La misma mente es que venimos aquí todos a servir y adorar a Dios, a servirnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. No tenemos la misma función. Como miembros, pues eres una parte nada más del cuerpo, del órgano, con una función particular. La función es el acto o la ocupación o la tarea concreta que tú tienes, o la tarea concreta. ¿Para qué sirve el pulmón? Para que respiremos, entre muchas cosas, pero rápido. El corazón, ¿qué hace? Bombea la sangre. Al bombear la sangre también, la misma sangre lleva oxígeno, la misma sangre lleva los glóbulos blancos para que si hay alguna infección podamos ser protegidos. O sea, todo es maravilloso. Por eso se usa esta analogía. Cada miembro tiene una función distinta, pero esa función distinta, no por ser distinta, no deja de ser complementaria. Ningún creyente, escúchalo bien, está completo en sí mismo. Te hace falta aquella persona con la que tienes diferencias. Te hace falta. Tú no lo ves, pero te hace falta. Fuimos diseñados, mis amados, para funcionar juntos como un cuerpo vivo, bien coordinado por Cristo. No por ti, no coordinas tú, coordina el Señor. Somos muchos, pero formamos un cuerpo. Esa es la iglesia. La iglesia, como les decía, no es una organización, ni es una empresa, ni es una institución. Es una unidad espiritual viva, un organismo espiritual. Cristo es la cabeza. Nosotros, los creyentes, somos su cuerpo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No sé si así o más claro, así literal lo dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Punto. Tu cabeza es Cristo. También tu esposo si eres casada. También tus padres si eres hijo de familia. Cada miembro vive y funciona conectado siempre a Cristo. Sin Cristo no hay nada, no hay palabra, no hay vida, no hay protección, no hay salvación, no hay conexión, no hay fruto, no hay absolutamente nada. Y los miembros, los unos de los otros. Los creyentes no solo pertenecemos a Cristo, aquí está la escritura clara. Dice: todos los miembros los unos de los otros, o sea, los unos de los otros. O sea, necesito de los chicos necesitan de mí. Necesito de ti, necesitas de mí. Necesitas del que está allá, del que está acá, de todos necesitamos, todos hacemos una función, los que están en medios. Todos los miembros los unos de los otros, porque todos los creyentes pertenecemos a Cristo y tenemos una profunda interdependencia entre nosotros. No es que yo no necesito de fulano, puras habas de fulano, no. Tú eres parte del cuerpo y si necesitas de ese fulano o de esa fulana. No nos pertenecemos mutuamente, tú eres de Cristo. Y no todos hacemos lo mismo, pero todos, sin excepción, somos igualmente importantes para con Dios. Todos. Hay funciones aquí que tú ni conoces ni sabes quién las hace, pero son importantes. Si esa función no se hubiera desarrollado así, no estaría esto bien coordinado, bien concertado.
compararse, envidiar, menospreciar las funciones de cualquier persona de aquí, es el error más grave que tú puedes tener como creyente, porque estás desarticulando al cuerpo. Agradece, mi amado, por esa diversidad de la iglesia. Hay una diversidad. Dios reparte diferentes funciones siempre, pero con el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Edificarnos los unos por los otros. Por eso dice la Biblia ahí en Efesios 4, el 11 y el 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o madurar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, el ministerio y servicio. ¿Y para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no sé si nos quede claro o no. Dios nos está hablando, no es tanto los dones, qué padre los dones. No los envidies, no los compares, no te engrandezcas por lo que Dios te ha dado. De manera que teniendo diferentes dones, dice Romanos 12:6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Estos diferentes dones implica diversidad de diseño. No, escúchalo bien, no desigualdad de valor. Es diferente, es diversidad de diseño, no es desigualdad de valor. Valen igual, valen lo mismo. La palabra don es poder, es gracia, es algo, es un regalo. Dones espirituales son la manifestación de la gracia de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, la tuya y la mía. No debemos confundirlos tampoco con los talentos, es otra cosa los talentos naturales. Hay gente que tiene habilidades, pero no son dones. Los dones siempre son espirituales, los talentos siempre son habilidades humanas, habilidades que alguien tiene para alguna cosa. No tiene que ver con logros personales, no son tus logros personales. Hay gente que tiene muchos logros personales secularmente, pero eso no tiene que ver nada. Los dones no son premios por fidelidad. Ay, ¿por qué tienes esos dones? Es que soy bien fiel. Llevo sirviendo al Señor, hasta lo dices largo, sirviendo al Señor por 20 años, predicando la palabra fielmente en oración, y hasta hablan despacio. Mis amados, los premios, no son premios los dones que he recibido, no es por tu fidelidad, ni es por esfuerzo humano, ni por algún atributo de tu persona, es gracia inmerecida sin igual, con el propósito de que tú sirvas. Pero ¿qué tienes que hacer? Elimina, por el amor de Dios, el orgullo. Elimínalo, ya que nadie puede gloriarse en lo que ha recibido por gracia. Nadie, aunque tu don sea muy visto. En 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? Te hace una pregunta el Señor. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, te hace otra pregunta, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis amados, Dios reparte los dones como Él quiere. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y te habla del de profecía. El de profecía, mis amados, es importante que entendamos esto, es hablar en nombre de Dios, es declarar el mensaje revelado. Este es el mensaje revelado. No hay otro mensaje revelado, no hay algo que alguien pueda decir proféticamente hablando, porque este es el mensaje ya revelado, no falta nada, está completa la palabra. Hubo mensajes revelados acerca del advenimiento y la llegada del Mesías, pero ya está revelado, ya estaba revelado para los profetas del Antiguo Testamento.
y llegó el cumplimiento. Desde el Antiguo Testamento y en nuestros días hay profecías que se van a cumplir en el Apocalipsis. El Señor va a venir por su iglesia. Nuestro cuerpo será transformado por un cuerpo glorificado. Esas son profecías, pero ya están reveladas. No estamos diciendo absolutamente nada nuevo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios es profética, siempre se va a cumplir. La profecía, mis amados, consiste en proclamar con fidelidad la palabra de Dios ya revelada. Esa es la profecía. Pero el que profetiza, dice la Biblia en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué habla? Pues lo ya revelado. No implica, mis amados, no nos confundamos, tener nuevas revelaciones o predecir el futuro. No está hablando de nada de eso. Es hablar con autoridad, demandando a la iglesia a vivir en obediencia la palabra de Dios. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Por eso Dios nos llama a congregarnos en grupo. Y dice la Escritura que esta profecía se use conforme a la medida de fe. ¿Qué tanto confías en la palabra? ¿Con qué autoridad la vas a poder declarar? ¿Confías en la palabra? Mi palabra es fiel y verdadera. Ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es el verbo encarnado, y el verbo, dice Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos su imagen. Todo esto es la palabra. Dios fue la palabra encarnada. Cuando veías a Cristo, veías la palabra desarrollándose. Cómo era su misericordia, cómo era su compasión, cómo era su benevolencia, cómo era su amor, cómo era la doctrina, cómo era el corazón de Dios. Todo esto dice usted conforme a la medida de fe. La fe es confianza, es certidumbre, es convicción firme, sin presunción ni temor. Por supuesto, siempre dentro de los límites de la voluntad de Dios. Podemos ver a Felipe en Hechos 8:5 descendiendo a la ciudad de Samaria, y dice la Biblia que predicaba de Cristo. No recibió una revelación futura, simplemente proclamó a Cristo, compartió y predicó la palabra. Eso fue un acto profético, declaró la verdad de Dios. El versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o si de servicio en servir. Veamos esto primero, el servicio. ¿Qué significa? Es ministerio, es asistencia, es servicio práctico. Se refiere a un diácono. Es un don amplio y versátil. Es atender las necesidades físicas, apoyar en cuestiones logísticas y en cuestiones administrativas, cuidando siempre al cuerpo de Cristo. Ejercer con prontitud y disposición por amor, el amor de Dios obrando en ti. Disposición y amor. Gálatas 5:13. Sin buscar el reconocimiento humano y ser visto por la gente. Mateo 6 del 1 al 4. Con la mentalidad de Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino vino a servir. O sea, tomando su ejemplo. Mateo 20:28. Vemos los 7 diáconos que fueron elegidos y designados para servir las mesas, para que los apóstoles de ese momento se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra, justamente. Nos dice también el que enseña, pues en la enseñanza es instruir, impartir conocimiento. Apolos, en Hechos 18 del 24 al 28 dice que él fue elocuente y poderoso en las Escrituras y enseñaba la palabra de Dios con fidelidad. Tenía la habilidad
profunda dada por Dios de comunicar la palabra. El último versículo de lo que estamos viendo, Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La exhortación, mis amados, es llamar de cerca, es animar, es consolar, es advertir, es motivar, es estar dispuesto. En cuando exhortas, no es una exhortación y abandonas a la persona, es estar dispuesto cuando exhortas a caminar hombro con hombro hasta que la persona salga de su adversidad, salga de su problema o se cumple el propósito de Dios en ella. Es animar a los desanimados, esa es la exhortación. Es ser pacientes con todos, ten paciencia, no seas impaciente. Es corregir con amor a los que se desvían, Gálatas 6:1. Bernabé, mis amados, significa consolación. Y él usó ese don para animar a los nuevos creyentes y, muy importante, para restaurar a Juan. Pablo y Bernabé venían trabajando juntos. Ahí lo puedes ver en Hechos 15, del 36 al 39. Y Pablo le dijo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, o sea, el celo de Pablo, cómo están los demás. Pero Bernabé en ese momento quería que también llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, el del Evangelio de Marcos, ni más ni menos. Pero Pablo, que tenía autoridad más que Bernabé, no le parecía bien en ese momento, porque cuando estudiamos Marcos vimos que Marcos tenía motivos equivocados, y nosotros muchas veces podemos servir en un momento que no es tiempo por motivos equivocados, y hay que esperar. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Es decir, había habido una conducta que Pablo tenía que observar si esa conducta se había concluido, se había acabado, pero en ese momento, por esa conducta que había tenido en el pasado y no había sido correcta, era momento de esperar, y tuvieron un desacuerdo, inclusive hasta se separaron, y Bernabé se fue con Marcos. Pero vemos que Bernabé también sirvió para restaurar el corazón de Marcos, y vemos a Marcos escribiendo un evangelio. Dice la Biblia que el que reparte con liberalidad es compartir, dar lo propio y distribuir los bienes materiales. Significa que esto lo haces con sencillez, con generosidad, con sinceridad. No tienes y no esperas nada a cambio, lo das sin esperar nada a cambio. Vemos que los creyentes en Macedonia, a pesar de su pobreza, dieron una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y ya vamos a terminar. Dice que el que preside, que lo haga con solicitud. El que preside es el que dirige, es el que gobierna, es el que cuida de y liderea con atención. Está presidiendo, está gobernando. Hay diligencia, hay prontitud, hay seriedad, hay empeño en lo que hace. Y no lo hace para dominar o para ejercer poder, simplemente para ser ejemplo, guiando a los demás y con un compromiso completo para la iglesia. Y vemos a los ancianos de la iglesia local que gobernaban bien la iglesia y velaban por las almas. Es lo que debemos hacer los ancianos de esta iglesia. Al que hace misericordia con alegría, tú haces misericordia, pero lo haces con gozo, lo haces con buena disposición y lo haces sin pesadez. No lo haces de mala gana, no lo haces por obligación, lo haces con alegría. Y también en esa misericordia estás dispuesto a perdonar y también estás dispuesto a pedir perdón. Dos puntos fundamentales que no son propios de nuestra naturaleza caída. Ni nos gusta pedir perdón, ni nos gusta perdonar. Pero el que hace misericordia es como el buen samaritano que pasó por el camino, tuvo misericordia del herido, lo levantó, lo llevó, invirtió tiempo y le dijo, y recursos, le dijo: si falta algo que te cubra,
por esta persona, cuando regrese, yo te lo pagaré. Atendió al herido con prontitud. Hay personas que a través de tu vida y tu buena conducta y tu actitud pueden ser transformadas si tú las afectas positivamente. Pero para eso tienes que tener una relación concreta con Dios, pero también al mismo tiempo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú has recibido una medida de fe y has recibido uno o más dones, pero esto ha sido por gracia, no es para que te engrandezcas, sino es para que esos dones los utilices en beneficio de otros. Con esto estamos terminando. Para que la vida de tu hermano, el que no te cae tan bien, sea amorosamente edificada por ti, amorosamente edificada. Los dones espirituales, mis amados, no se ejercen por un talento natural. Es una manifestación de Dios en tu vida que no tiene que ver absolutamente con el esfuerzo humano. No tiene que ver con la comparación o con la competencia, sino simplemente eres colaborador de Cristo, como lo dijo Pablo alguna vez, para que la otra persona sea edificada y toda la gloria sea para Dios.